Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a esta tercera lección de 20. El día de hoy vamos a ver qué es la Trinidad. Este, entonces vamos a empezar en oración y luego continuamos. Amado Dios y Padre nuestro, Señor, venimos delante de tu divina presencia, Señor, para darte las gracias por este día, Señor, que tú nos has dado, Señor, por las bendiciones, Señor, que tenemos tan grandes, Señor, porque sabemos, Señor, que toda buena dádiva, Señor, proviene de ti, Señor, y que tú eres un Dios bueno, Señor. Abre, Señor, nuestras mentes, abre, Señor, nuestros corazones, danos, Señor, entendimiento de tu palabra, Señor. Y permite, Señor, que hayan cambios, Señor, en nuestras vidas, Señor, a través del conocimiento que adquirimos de ti, Señor. Bendice este estudio, Señor. Yo te pido a ti perdón por mis faltas. Te pido a ti perdón por mis pecados, Señor. Y pedimos, Señor, que todo lo que se diga, Señor, todo lo que se haga esta mañana, sea para la honra y para la gloria tuya, Señor. Porque todas las cosas, Señor, te las pedimos a ti en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces vamos a hablar sobre el tema de qué es la Trinidad. Este, ah, Dios el Padre, Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas, pero cada una con su función única. Tres, tres personas, cada una con su función única. Aunque la Biblia no usa la palabra Trinidad, la Biblia nos enseña claramente que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, no quieran ustedes abrir su Biblia y encontrarse con la palabra Trinidad, pero porque no lo van a ver, pero la idea, el concepto de la Trinidad está presente en toda la Biblia. Sin embargo, en esta unión trina, ellos son un solo Dios. Esta verdad profunda, aunque difícil de comprender plenamente, se conoce como la doctrina de la Trinidad. Entonces, estamos viendo hoy en día la doctrina de la Trinidad. Mateo 3, 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo, de los cielos, que decían: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, lo que estamos viendo ahorita, hermanos, es lo que llamamos la visión bíblica de la Trinidad. La misma Biblia nos está dando una descripción de la Trinidad, la visión bíblica de la Trinidad. Aquí en Mateo 3, 16, 17, vemos los tres miembros de la Trinidad actuando. El Padre habla, el Hijo es bautizado y el Espíritu Santo desciende sobre él. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En Mateo 28, 19, también vemos que Jesús envió a sus discípulos con el poder de la Trinidad. Y por último, en 2 Corintios 13, 14, dice lo siguiente: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Una vez más, podemos ver a las tres personas de la Trinidad actuando juntas. Entonces, aquí la visión bíblica de la Trinidad, hermanos, nunca vimos que apareciera la palabra Trinidad, pero sin embargo, lo podemos ver el tema, podemos ver la idea presentada a través de la visión bíblica de lo que es la Trinidad. Vamos a ver el significado de la Trinidad a través del Padre, vamos a ver el significado de la Trinidad a través del Hijo, y vamos a ver el significado de la Trinidad a través del Espíritu Santo, donde ya cubrimos los tres porciones de la Trinidad de nuestro Dios. El Padre, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
aunque aquí en Génesis 1:1 no estamos viendo el término el Padre, sabemos que Dios es el Padre, ¿verdad? Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, creó el Padre los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, ¿verdad? Entonces ahora aquí ya en Mateo 6:6 ya podemos ver claramente que se refiere al Padre, y no como en Génesis 1:1 que se refiere al Padre como Dios, pero una vez más sabemos que es el mismo, ¿verdad? Ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hablando de la Trinidad del Padre. Primero de Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual preceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Entonces aquí ya en 1 de Corintios 8:6, ¿verdad? Estamos viendo a Dios y en la misma Biblia nos dice quién es Dios, el Padre, y en la parte inferior estamos viendo cómo se ligan a dos de las tres identidades de la Trinidad. Dice, del cual preceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Entonces ya aquí en 1 de Corintios ya podemos ver la mezclura de dos identidades, de las tres identidades de la Trinidad de Dios, ¿verdad? Entonces, antes de que continuemos, hermanos, ahora sí yo creo que vamos a tener un poquito de tiempo para tener una discusión abierta. Abraham, ¿me haces el favor de agarrarme de los micrófonos? Para poder entrar en tema, con la Trinidad a través del Padre, ¿ok? Estamos hablando de la Trinidad del Padre. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Comentario? Sí, hermanita. Acá, la hermana Adi. De las partes más complicadas de la doctrina bíblica, entender que Dios es uno, pero Dios es tres personas. En Dios, en nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo. Pero me llamó mucho la atención, a ver dónde dice, en la primera diapositiva decía, em, em, dice que son tres personas distintas, pero cada una con una función única. Y luego dice, em, es que me perdí un poquito, la tenía. Él luego dice, en en donde ya no la encuentro, Sí, pero si quiere, expréselo de la manera que usted lo entiende, hermano, dice o la duda que tenga. que Jesucristo es para la gracia, Ujú, Dios el amor ujú, y el Espíritu Santo para la comunión. sí. Y yo creo que aquí sí ya se une todo. Esto lo comento especialmente porque, por ejemplo, para mi esposo es muy, muy complicado y difícil, porque dice: "Dios es uno solo", y yo le digo: "Sí, Dios es uno solo", pero dice: "Pero no, Jesucristo su profeta". Dije: Ujú, "No, porque ese fue el error de muchos judíos, considerar que Jesucristo era un profeta y que no era Dios mismo encarnado", sí, sí, que sí se menciona así como Dios encarnado en la Biblia, ¿no? sí, sí. Este Sí, es que también, diferentes, religiones, ¿verdad? No quieren aceptar el hecho de que Jesús es Dios y lo quieren igualar a Mohammed como profeta, ¿verdad? Este, pero y nosotros podemos ver a Dios, ¿verdad? Y el concepto de la Trinidad, desde Génesis, ¿verdad? De Génesis 1. Este, sí, habla en plural, ¿verdad?
pero está la defensa de la humanidad, ¿verdad? Porque se rechazan, se rehúsan a creer en Dios y como dijo, no sé quién fue quien dijo, ¿verdad? De los judíos, este, ellos mismos no querían aceptar a Jesús como Dios, ¿verdad? Cuando él dijo, cuando el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿verdad? Para ellos era una blasfemia, ¿verdad? Pero sí, hermana, regresando a lo que dijo usted, es un tema un poco difícil de comprender, pero espero que después de esta clase tengamos un concepto más claro. ¿Alguna pregunta sobre la Trinidad, hablando sobre el tema del Padre? Para mí sí es muy complejo, pero por fe yo lo acepto y creo, porque, pues, lo hemos visto, o sea, sentimos al Espíritu Santo en nosotros. Sabemos que el Señor es nuestro Salvador y que, pues, el Padre está para explicar sí se me hace muy difícil explicárselo a alguien. Sí, sí. O sea, digo, ¿cómo? Hay tantos ejemplos que son erróneos, como ese del agua, el agua es el mismo, el vapor, eso es erróneo, no es eso, pero entonces, pues, que el Espíritu Santo nos dé sabiduría para poderlo Sí. explicar, porque sí es difícil. Una ventaja que nosotros tenemos, como hijos de Dios, ¿verdad? Hoy en el tiempo de la gracia, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es que el Espíritu Santo reside permanentemente con sus hijos, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el que nos da entendimiento, ¿verdad? Es el que nos hace a nosotros razonar sobre este tema y al fin de cuentas es por fe, como dijo usted, y es un tema que otras personas que no son creyentes, si no es por el Espíritu Santo que los trae a convicción, se les va a hacer difícil de entender, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento, la presencia del Espíritu Santo venía y se iba, ¿verdad? Lo podemos ver en varios de los personajes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Sansón, cuando él tenía la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Que se presentaba en la forma de su cabello, am, entonces él podía hacer cosas que normalmente no podía hacer, ¿verdad? Y nosotros ahora pues gracias a Dios que Él mora en nuestros corazones y estamos bajo una continua convicción de que Él es quien es porque nuestra fe y por la convicción del Espíritu Santo de que eso es verdad. Hermana, Era lo que usted, comentó, ¿no? Que, pues, no es que lo sintamos en el corazón, es que mora en nuestro corazón desde el momento en que aceptamos al Señor como nuestro Salvador, ¿no? Es la sí, promesa. sí. Y esto es algo que vamos a ver cuando lleguemos a la porción del Espíritu Santo. El significado de la Trinidad a través del Hijo. Juan 1, 1 y 2 y luego nos brincamos al 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta era en el principio con Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros hoy en día sabemos quién era el Verbo, quién era el Verbo, ¿verdad? Y dice aquí, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, ¿verdad? Y luego cuando brincamos al 14, para si tenemos todavía dudas, ¿verdad? Nos dice, y aquel verbo, ¿quién? Dios, ¿verdad? Aquel verbo fue hecho carne. ¿En quién se hizo carne? A través de nuestro Señor Jesucristo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿verdad? Entonces estamos viendo la evolución de la presencia del Espíritu, ¿verdad? En el Antiguo Testamento y cómo ahora está en nosotros en el Nuevo Testamento, ¿ok? A la Trinidad a través del Hijo. Colosenses 2:9, porque en Él, y le puse ahí paréntesis Jesús, porque no dice la Biblia Jesús, pero sabemos, nos da a entender de quién está hablando, porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando dice que habita toda la plenitud de la deidad,
está diciendo, Él es Dios, ¿verdad? Deidad es otra palabra para decir Dios. Y en Él, corporalmente, en su cuerpo, físicamente, está, en Jesús, está toda la plenidad de Dios. Hebreos 1, 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo afectado la purificación de sus pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿De quién estamos hablando? Del Hijo, ¿verdad? ¿Y quién fue quien lo que constituyó heredero de todo? El Padre. Y por quien asimismo hizo el universo. Otra vez, el Padre hizo el universo, pero el Padre y Jesús son los mismos, es uno. En el versículo 3 también tenemos algo que es clave. Hablando de Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, Jesús, Dios el Padre, habló el universo en su existencia, pero está íntimamente ligada, ¿verdad? Aquí, o sea, sabemos que los tres es uno, pero en la misma palabra de Dios vemos que está íntimamente ligado el Padre y el Hijo, ¿verdad? El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, respalda lo que dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él y yo uno somos. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo afectado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Nuestra purificación de pecados fue por medio de Jesús. Y Él, después de que ascendió, después de su muerte, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, esto es el significado de la Trinidad, viéndolo por la segunda persona de Dios, que es el Hijo. Preguntas. Estamos hablando del Hijo ahora. ¿Alguna pregunta de alguien? Porque vamos a ver continuamente el ligado de los tres, ¿no? De las tres personas. Sí. Solamente reafirmar, Jesús es Dios por varias razones, sus atributos lo dicen, su mismo nombre, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros, pero cuando vemos el poder que Él tiene para cambiar las cosas, para calmar el clima y todo eso, o sea, y la adoración que Él recibe también, ¿no? Entonces Él es Dios. Si no fuera Dios, Él estaría, perdón, recibiendo una adoración que no le corresponde, pero Él es Dios, ¿verdad? Correcto. Sí, eso es nosotros entendiendo la deidad de Dios, por su carácter, ¿verdad? Por su nombre, y por sus obras, ¿verdad? Pero una persona que no tiene el conocimiento de Dios, ¿verdad? Quizás no ligue el nombre, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Como una persona que ya ha crecido en el conocimiento de la palabra. Entonces lo estamos viendo nosotros como por fuera, no obteniendo el conocimiento del significado de su nombre, no ligándolo por sus milagros que él hizo, ¿verdad? Por sus obras, porque de alguna manera la gente tiene el hábito de torcerlo, ¿verdad? Y a Jesús mismo le dijeron que él sacaba a los malos espíritus por el espíritu malo. O sea, están viendo la obra de Jesucristo, viendo que Él es Dios, y la están agarrando y la están torciendo, ¿verdad? Entonces, cuando vemos todo el contexto, como dice usted, mi hermano, es más claro, pero queremos verlo como por fuera
como personas que todavía no tenemos ese conocimiento, con el fin de que cuando alguien nos pregunte, no digamos, pues si vimos los milagros, vimos cómo Él calmó la tempestad, vimos esto y vimos esto otro, ¿verdad? Porque el hombre, desgraciadamente, lo va a agarrar y lo va a torcer, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Pero sí, como dice el hermano Alejandro, podemos ver al Hijo, ¿verdad? A través de varias cosas, como su nombre, sus obras, ¿verdad? Que vienen siendo los milagros que Él hizo cuando estaba en la tierra. Y aparte también, porque Él dijo, ¿verdad? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso lo vimos la semana pasada. El significado de la Trinidad a través del Espíritu Santo, Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. ¿Ok? Entonces, hablamos de que en el Antiguo Testamento, la presencia del Espíritu Santo iba y venía sobre las personas, pero nosotros, lo tenemos continuamente, ¿verdad? Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, todavía no lo ha enviado porque está hablando en el futuro, a quien el Padre enviará, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese poder que íbamos a recibir, ya lo recibimos, hermanos, gracias a Dios, ¿verdad? Lo tenemos presente con nosotros. Y luego, por último, 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ahora el cuerpo de cada cristiano, ¿verdad? Es el templo de Dios. En el templo de Dios es donde radica la presencia del Espíritu Santo. No es Dios encarnado que está en el templo, es el Espíritu Santo que está en el templo, y ahora el templo es cada uno de nosotros. Y ahí es donde el Espíritu Santo radica. Y cuando nosotros como sus hijos hacemos algo que va en contra de Dios, que le llamamos pecado, el Espíritu Santo nos trae a convicción de que hicimos mal. No tenemos la paz que teníamos anteriormente, ¿verdad? Esa es la presencia continua del Espíritu Santo que está en nosotros, que nos redarguye, ¿verdad? Que nos trae convicción, que nos dice que estamos haciendo mal, que no solo entristece al Espíritu de Dios, pero entristece el Espíritu nuestro, ¿verdad? Ese es el significado de la Trinidad viéndolo a través del Espíritu Santo. Preguntas, hermanos, comentarios. Yo vi todavía en el Espíritu Santo del Antiguo Testamento que viene de algún lugar y se va. No cree que está en nosotros. Ellos pues porque no lo tienen, ¿no? Sí, sí. Porque no han aceptado a Cristo como Salvador, pero es una diferencia que precisamente para ellos viene y se va y te corrige y estoy. Sí. Ya. Podemos decir, ¿verdad? De eso, que es mal entendimiento de las Escrituras, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice que el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿verdad? Sin embargo, podemos decir que ya es ganancia, ¿verdad? Que en el catolicismo, acepten la Trinidad. Porque cuando ya aceptan la Trinidad, entonces ya uno puede razonar con ellos y decirte, mira,
No quiero yo que entiendas esto que te estoy diciendo simplemente porque yo lo quiero que lo entiendas, sino porque tu Biblia y mi Biblia nos explica lo que el Espíritu Santo es y cómo es que radica en nosotros, ¿verdad? Permanentemente. Ahora nosotros ah, radica permanentemente, pero con nuestro pecado, apagamos esa chispa que tenemos, ¿verdad? Ardiendo y queda nomás como una chispita así que apenitas, o sea, necesita como un soplo para que se vuelva a avivar, ¿verdad? Y ese soplo viene cuando nosotros reconocemos, porque sentimos ese vacío en nuestro ser y decimos, Señor, hice mal. Perdóname, perdona mis faltas, perdona mis pecados, ¿verdad? Y otra vez esa chispita como un carbón se enciende, ¿verdad? Y en nosotros empieza a haber una paz, un gozo, porque otra vez tenemos plenamente la presencia de Dios y no como un carboncito que ya está a punto de apagarse, pero que nunca se apaga, porque somos hijos de Él. Esa es la promesa continua que nosotros tenemos de que Él va a radicar en en nuestro cuerpo, que es su templo. ¿Abraham? Este, lo que bien mencionaba la hermana Adi al principio, creo que sí, es un concepto muy difícil de entender, pero cuando vemos lo que Dios hizo, la creación, y si nos vamos científicamente a los conceptos que rigen el universo, está espacio, materia y tiempo. Son tres conceptos que lo fundamentan. Nosotros somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Y Sí, sí, pues Dios es trino. Entonces se vuelve más fácil de comprender, no en su totalidad, porque sin duda hay misterios, cosas de Dios que nuestro cerebro finito no alcanza a entender. sí, Es más fácil de entender. sí. Pues tocaste un punto clave ahí, Abraham. Tenemos una mente limitada, ¿verdad? Finita, queriendo comprender algo que es infinito, una mente infinita, ¿verdad? Y vamos a tener nuestras limitaciones, de lo que podemos entender, ¿verdad? Pero Dios quiere que cada día entendamos un poquito más y eso lo vamos a entender a través de estudios como estos, ¿verdad? Y a través de la exposición de su palabra, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que estar expuestos a lo que la palabra de Dios dice y eso nos va a traer un mejor entendimiento de todo, ¿verdad? De Dios, de la Trinidad, del Espíritu Santo, de nuestro estado pecaminoso, o sea, todo en completo. ¿Alguien más, hermanos, o continuamos? El significado de la Trinidad, Dios es uno, o sea, ya vimos, Dios es uno individualmente por las tres personas, ¿verdad? Vimos el significado bíblico, ¿verdad? De la Trinidad. Ahora vamos a ver el significado de la Trinidad. Dios es uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En Mateo 28:19, en un solo texto, podemos ver la presencia de los tres. No tenemos que ir y agarrar el Padre aquí, y el Hijo acá y el Espíritu Santo allá, ¿verdad? En un solo texto podemos ver la presencia de los tres, podemos ver la unidad. Dios es uno. Segunda de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén, ¿verdad? Otra vez aquí están completamente ligados. No tenemos que ir a buscarlo en ningún otro lado, en ningún otro versículo. O sea, cuando queremos hablar con una persona que quizás esté batallando con el concepto de la Trinidad, ¿verdad? Podemos decirle, aquí está.
En Mateo 28:19, 2 de Corintios 13:14, ahí los tres los vemos corridos uno tras otro. 1 de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, ¿verdad? Entonces, si queremos ligarlos todos, ¿verdad? Y decir, no hay la duda mínima para que nosotros podamos presentárselo a alguien. Aquí en 1 de Juan 5:7 vemos cómo la misma Biblia los une. Ya no los estamos uniendo nosotros. Ah, porque porque tres son los que dan testimonio. ¿En dónde? En el cielo, ¿verdad? Donde está el Padre. El Padre, el Verbo, y ya vimos quién era el Verbo, ¿verdad? El Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, ¿verdad? Estos tres no son tres, estos son tres, uno. El significado de la Trinidad: Dios es uno. Tres personas, un solo Dios. Tres funciones diferentes que cada uno tiene, un solo Dios. ¿Ok? Antes de continuar con la siguiente, con el siguiente slide, siempre batallo con la palabra. Comentarios sobre lo que acabamos de leer. Entonces, bueno, es correcto decir, en esencia son uno, en función son diferentes, ¿no? El Dios, fue au fue el que creó. Jesús es el que vino a la tierra. Su función fue, morir, dar su vida por nosotros. El Espíritu Santo, este, morar en el corazón del creyente. Por esto es que es difícil de captarlo completamente, ¿verdad? Porque en esencia son tres, ¿verdad? Es Dios el Padre, y Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo. En esencia son tres. Cada uno es individual, ¿verdad? Entonces, en esencia son tres, pero es uno, ¿verdad? Y es ahí donde la mente lucha con el concepto de entenderlo. Dios es uno. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo son tres personas diferentes, tres funciones diferentes, un solo Dios, ¿verdad? Entonces, si decimos en esencia Dios es uno, no es que estamos mal, porque sí, en esencia es uno, pero son tres esencias. La esencia del Padre, la esencia del Hijo y la esencia del Espíritu Santo. Hermana, ¿le puedes pasar el micrófono? Por ejemplo, yo siempre oro al Padre, pues terminamos nuestra oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eh, ¿Es válido poder orar por cualquiera de ellos, decir Espíritu Santo o Cristo? Si nosotros seguimos lo que la misma palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Nos dice, pedid en el nombre del Hijo, ¿verdad? Ahora, ¿cometemos el error a veces y pedimos en el nombre del Padre? Sí, ¿verdad? ¿Lo va a tomar en cuenta de nosotros? No, ¿verdad? Porque nosotros no estamos, planeando, ¿verdad? Fabricar, no lo voy a pedir en nombre del Hijo, ¿verdad? En rebeldía lo voy a pedir en nombre del Padre, ¿verdad? Sino que por la misma dificultad que tenemos, batallamos para diferenciar uno del otro, ¿verdad? Pero si queremos seguir lo que la Biblia dice, todo lo que pidáis, pidáslo en mi nombre, ¿verdad? Y por eso nosotros, por costumbre, siempre decimos, lo pedimos en el nombre, ¿verdad? Sí, de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque estamos siguiendo el orden que Él nos pide que sigamos, ¿verdad? Pero si pide el nombre del Padre, si pide el nombre del Hijo, si pide el nombre del Espíritu Santo, no importa, porque los tres son uno, ¿verdad?
Y nosotros a veces también queremos hablar, decir, estamos hablando de Dios, ay no, pero es que no estoy hablando de Dios, estoy hablando de Jesucristo, y queremos hacer la distinción, ¿verdad? Pero Dios es uno. Cuando está mal es cuando nosotros queremos a propósito poner a uno aquí y decir, este es más importante que este, poner otro acá y decir, este es menos importante que este, ¿verdad? Ahí es donde nosotros estamos cometiendo un error. Pero si en nuestra necesidad, en nuestra angustia, clamamos al Padre, el Hijo nos va a responder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos conscientes de que vamos a hacer una distinción entre uno y el otro. Por ejemplo, cuando alguien ora y dice, Dios, gracias porque moriste en la cruz. O sea, a mí bueno, sabiendo quién murió en la cruz, a veces me causa un poco de conflicto porque digo, bueno, Dios Padre no murió en la cruz, que fue Jesús. Sí. Entonces, ahí sí a veces hay cierta. Sí, Los hermanos. es confuso, hermana, porque sabemos exactamente quién murió, ¿no? Murió Jesús, ¿verdad? Jesucristo fue el que murió en la cruz. Sin embargo, ah, podemos decir, ¿verdad?, que la persona que está hablando no tiene el concepto claro de la función de cada una de las personas, pero nosotros, como creyentes ya más maduros, no debemos de tomárselos a mal. Quizás explicárselos, fue Jesucristo el que murió en la cruz, ¿verdad? Sí, los tres son uno, fue Jesucristo quien murió en la cruz, pero no puede decir una a esa persona porque tiene un conflicto interno, ¿verdad?, de que esa persona está mal, porque no está mal. Los tres son uno, ¿sí me entiende? Los tres son uno. Y sí, fue Jesucristo, pero es la madurez suya, el conocimiento suyo, ¿verdad?, que le trae a esa convicción que a una persona, podemos ser aquí a mi hermanita, ¿verdad?, que apenas acaba de tener una relación con Dios, ¿verdad? Si ella dice, ¿verdad?, gracias Dios que muriste en la cruz por mis pecados, no se lo podemos tomar mal porque está creciendo. Es nomás un conflicto interno que nosotros tenemos porque sabemos distinguir entre uno y otro. Pero una persona recién venida a los pies del Señor no tiene esa madurez. Sí. Pero, y sí causa, hermana, un poco de incomodidad, ¿verdad? Pero que esa incomodidad sea nomás nuestra y que no le reclamemos a la persona por lo que dijo. Si acaso lo que debemos hacer es nomás explicarle y instruirla, ¿verdad? De enseñarles un poquito más. Y esto es lo que esta clase está haciendo. Preguntas, comentarios. La adoración, la doxología, es la suma exaltación a las tres personas de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. También se utiliza en la liturgia. Ujú. Sí. Ok, continuamos. La Trinidad es un misterio que no podemos comprender por completo, ya lo dijimos, ¿no? Como dice Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová. Siempre van a haber cosas secretas que nosotros no vamos a entender o que vamos a entender parcialmente, pero las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Sin embargo, es esencial que sea verdad. Si Jesús no fuera plenamente Dios y distinto del Padre, no podría haber soportado la ira divina ni tampoco pudiera haber resucitado. Tenía que ser completamente individual y completamente uno. Y sin resurrección, como afirma Pablo, nuestra fe sería inútil y nosotros los más dignos de lástima. Las distintas funciones de la Trinidad. La Trinidad actúa en perfecta unidad, cada persona con una función distinta en el plan de la salvación. El Padre lo planeó con amor desde el principio. Desde Génesis 1, Él ya tenía planeado todo. Él sabía
el que el hombre iba a fallar, ¿verdad? El Padre lo planeó con amor desde el principio. El Hijo lo cumplió. Se cumplió en el Hijo, ¿verdad? Al venir y morir y resucitar. El Espíritu Santo lo aplica en nosotros, guiándonos, transformando y confirmando esa obra en nuestro corazón. Ahí vemos las diferentes funciones de la Trinidad. 3 personas, un solo Dios, obrando juntos para redimirnos y acercarnos a Él. Corriendo, hermanos, preguntas. ¿Pueden nombrar algún pasaje que nos hable sobre la Trinidad? ¿Alguien? Sí. ¿Qué nos dice este pasaje que acabo de mencionar, hermanos, sobre la Trinidad? ¿Por qué todas las analogías fallan en su capacidad para explicar completamente la Trinidad? Porque es lo único que nosotros podemos hacer analogías, ¿verdad? Para tratar de tener un mejor comprensión. ¿Por qué todas fallan? En todas las analogías es el razonamiento humano que trata de entender. Perdón, hermanos. Y no lo vamos a entender en su totalidad. ¿Deberíamos buscar una analogía que funcione? ¿Por qué sí o por qué no? Sí, sí. No hay que envolvernos tanto en que tenemos que comprenderlo todo, ¿verdad? Sino que ya sea por nuestra fe que lo creemos. Como el ejemplo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como el ejemplo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos enseña a relacionarnos unos con otros. Sí, para mí, nosotros debemos tener la unidad, ¿verdad? Como hijos de Él, dentro de la iglesia, dentro de nuestros hogares, ¿verdad? Debe de haber esa unidad. Ok, vamos a orar, hermanos, para darle término a este estudio, ¿ok? Amado Dios y Padre nuestro, Señor, venimos delante de tu divina presencia, dándote, Señor, las gracias por este estudio que tuvimos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú sigas, tu Espíritu, Señor, siga moviéndose en nuestros corazones, Señor, dándonos un mejor entendimiento de quién eres tú, Señor. 3 personas en una, 3 personas completamente diferentes, pero un solo Dios, Señor, 3 funciones, y todo, Señor, para acercarnos a nosotros, a ti, como tus hijos, Señor, a traernos a convicción para hacer cambios en nuestras vidas, Señor, y aclamarte a ti como nuestro Padre, nuestro Dios, Señor. Gracias te damos por este estudio, Señor. Una vez más, yo te pido a ti perdón por mis faltas y por mis pecados, Señor, y esto te lo pido a ti en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.